un saludo para todos. Mira, coincido plenamente con Beto. Segundo tiempo, muy bueno. Me gustó el fútbol desplegado en el segundo tiempo. En el primero no tanto, fue más peleado. Y esto tuvo que ver también con el tema de los cambios y lo que pasa. Cada pelota que pasa por Gil Mora es algo distinto, lo veníamos comentando. Es un tipo que tiene algo especial y se nota en la cancha cuando la pelota pasa por sus pies. Y esto ayudó a que México mejorara y jugara de cierta manera. Me gustó también el ingreso de Santi. Me encantó lo de Chávez. Y hay que hablar y resaltar, el chico debutaba en la Copa del Mundo. No es fácil. Y terminar definiendo como definió, parecía que llevaba 2 Copas del Mundo y que era centrodelantero en la forma que define. Me encantó lo de Ochoa, la gente como le aplaudió. Bueno, todo creo que termina siendo una fiesta muy buena y con el concepto de vos decías, no sé si jugará o no, para mi gusto, hoy se ganó el lugar y el que va a tener que esperar seguramente, después de ver esto, va a jugar con 2 volantes defensivos y con Mora suelto, seguro. Buenas noches, Gabriel Caballero. Hace 24 años, no sé si te acuerdas, que México no pasaba primero de su grupo. Sí. Algo sabes del tema, pero además tengo que preguntarte, ¿no? Quiñones anota y Fidalgo anota. Bienvenido. Algo que tú empezaste. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esos son naturalizados. ¡Viva los naturalizados! No, bueno. La primero, muy contento. La verdad que era algo histórico y también fue, creo que táctica y estratégicamente, Javier, extraordinario. El primer tiempo lo trabajó, fue cerrado, fue buscando los espacios, fue desgastando al rival y el segundo tiempo lo liquidó. Entonces, para mí, Javier pensó lo que iba a pasar en el partido y lo realizó en la cancha, los jugadores lo llevaron a cabo y se consiguen estos 3 goles que hacía mucho que a lo mejor no se pasaba con esta tan cómodo, ¿no? Es Porque brujo sí Javier ganó, Aguirre, ¿no? Es brujo. Es envidioso, pero no importa. Sí, se le molesta. A él le duele que haya ganado México. Tampoco exageremos, Gaby. Facilito el grupo y al final, facilito. De pechito. Al final pareció fácil, con 0 gol en contra. Me parece que eso es un gran logro. Por eso creo que los equipos se arman de atrás para adelante. Y bueno, pues ahora algarabía. La victoria como la derrota duran 24 horas y hasta mañana ya hay que pensar lo que viene. Hay otra cosa que también es muy importante. Pecho Trasnilo, te saludo con mucho gusto. El Azteca, el estadio de la Ciudad de México, ¿no? 2 partidos que se jugaron, 5 goles. Podemos pensar lo que quieran, pero yo creo que cualquiera que venga a jugar como tercer lugar al estadio de la Ciudad de México en los 16avos va a decir, ese estadio pesa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. Sí, como bien lo dices, la verdad es que el equipo mexicano se hace fuerte, ¿no? El primer partido, todos ya lo comentamos cómo fue, y del primer partido a hay un mundo de diferencia. En los jugadores se ven sueltos, bien lo dijo también el ruso Chávez, entró y como si hubiera jugado 3 mundiales, el otro chico Mora también como si tuviera 4 mundiales encima. Mucho que resaltar y sí, el que venga la va a sufrir, el que sea, porque, a ver, yo no estoy tirando campanas al aire, pero aún así, si toca una selección difícil en el papel, si llega como tercero es que realmente no lo ha hecho tan bien en el Mundial. Entonces, yo sí creo que el que toque, México tiene esa ventaja que es justamente jugar en casa y que se puede hacer muy fuerte. Comparto también mucho lo que dijo Gabriel. Para mí, Javier Aguirre, excelente. El primer tiempo me gustó. No comparto lo que cuando dicen que no se jugó bien. Para mí se jugó bien porque... Pero vos venís de Tigres. No. Se tiene que defender a veces bueno. y cuenta el rival. El rival presionaba el primer tiempo como loco. De hecho, el gol que viene de Chávez es porque estaban mano a mano casi todo el partido. Y viene, después empiezan a desdibujar y empiezan ahí ya muchas más opciones para México, pero para mí es una estrellita de Javier Aguirre y yo no sé cómo este señor no va a decir ahorita, quiero escucharlo para ahora llegamos a eso. Para ver qué dices. Lo dejamos al final. Vamos a bajarle el volumen. Dejamos al final la feria. Y saludo con mucho gusto a Rafa Márquez Lugo porque yo quiero destacar aquí una cosa. 6 goles, ¿no? Cuando México estaba a punto de llegar a esta Copa del Mundo, decíamos, sí, lo que quieran, pero México no genera, México no consigue goles. Sí, contra Bélgica y Portugal fueron buenos partidos, pero le cuesta mucho trabajo. Hoy México tiene 6 goles a favor, 0 en contra. Curioso, no necesariamente de sus delanteros.
pero sí tiene una cuota goleadora importante, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Iñaki, saludos a todos. Está clarísimo que aquí no sabemos nada, porque en la previa, ¿no? Muchos decíamos, y por ahí Gaby sí era el que decía que podía aspirar a jugar mejor, al menos a título personal. No sé nada de esto, porque no, y lo digo como es porque en la previa yo no pensé un resultado así. Y después de los primeros 45 tampoco. Pensé que con los cambios fuera a darse un resultado como este. Me cayó la boca Mateo por la manera en la que definió, me cayó la boca Israel Reyes jugando como un central por izquierda, que lo hizo fantástico. Alvarado, no se diga el mundial que se está mandando el Piojo Alvarado, ¿no? Y después lo de Mora, que ahí me parece... se vio bien también. No, Alvarado ha tenido un mundial fantástico. Romo muy bien, ¿no? Ya lo de Mora, insisto, yo creo que todos vamos a coincidir en que es diferente el tipo y eso lo veníamos diciendo desde antes. ¿Y el Memote Martínez? Pero el Memo lo hizo bien, pero para eso lo metieron, ¿no? La verdad que lo que tenía que hacer, lo hizo. Esa es la realidad. Entonces, bueno, hay que, ahorita sí no puedes decir nada en contra de Javier, ¿no? Uno podría pensar que el grupo a lo mejor era accesible o no, pero el tipo hizo 9 puntos, ¿no? Entonces, la verdad que hoy no queda nada más que felicitar a Javier porque planteó los partidos perfectamente, los futbolistas al que le tocó lo ejecutaron perfectamente y para muestra, pues ahí están los 9 puntos, ¿no? No hay más. Fernando Ceballos, bienvenido, buenas noches. Antes de que saludes al Ceballos, lo que estaba diciendo Rafa, antes del Mundial decíamos es un grupo accesible para que México avance en primer lugar. Pero no el con señor 9, decía ¿eh? que no había manera, que como venía jugando México. ¿Quién, Beto? Hay que recordarse. El señor que está ahí sentado. Y lo dices y lo tienes que ratificar, o que lo dijiste siempre. Y también decir que te Nada equivocaste. más lo quería decir. Ya, adelante. Reconocer. Lo que te quiera preguntar. Dale, por favor. reconocer No, que te Fer, equivocaste. adelante, Me adelante. equivoqué, Lo que como tengas el que otro día decir. dije que me equivoqué con Edson y jugó muy bien, ¿no? También lo dije el otro día. ¿Ya puedo hablar o no? Si supiéramos más que Aguirre estaríamos ahí. Para también, eso es, empezar, ¿no? Mori 10 más en esta selección, ¿eh? Ok. O sea, es increíble que el muchacho no sea titular hasta ahora. Yo creo que después de hoy no lo puede volver a sacar más. Es el niño el que le da fútbol a México. Y yo creo que el partido no estuvo muy lejos de lo que dijimos. El primer tiempo fue un partido donde México no propuso, donde México no generó, donde México se concentró en nulificar a Chequia y después aparece un gol, no quiero decir fortuito porque no es fortuito, es una llegada donde México llega, marca el gol y ante la necesidad de Chequia de tener que ir a buscar, ahí México lo aprovecha y lo termina resolviendo de manera extraordinaria, jugando muy bien el segundo tiempo. Pero México no salió a proponer el partido, por lo menos en los primeros 45 minutos. Respetó a Chequia, se defendió, lo neutralizó y jugó a eso. Después las condiciones del juego se le dieron para que sí apareciera un mejor O sea, tuvo fútbol. suerte. No tuvo No, suerte. no es que ganó porque jugaron bien. No tuvo suerte. Tuvo mal planteado. No escuchaste. Estuvo mal manejado. Encuentra un gol arrancando el segundo tiempo. Encuentra un gol que Y significa. a partir de ahí cambian las circunstancias de partido y México lo aprovecha muy bien. Encuentra un gol. México jugó bien el primer No, tiempo. dijiste que México- encuentra un gol. México jugó bien el primer Es que tiempo. ¿qué es jugar bien? Para Propuso, generó opciones de ¿Qué es gol. jugar bien? No, Jugar bien Muy bien, también porque es para mí defender. siguió no un plan de propuso. partido. El plan de partido que tenía en la cabeza Fue lo que Aguirre prepararon. siguió. Sí. No Pero- gustó ese primer pero, tiempo, Rafael, estamos de acuerdo. El Pero eso primer es tiempo, pero el con plan todo y le que me salió digas, conforme sí lo salió planeado. buscó ir al frente, que se encontró con No un Chequia pudo. que estaba bien parado, Claro, que aparte claro. tenía, porque yo pienso que lo que hizo México fue desgastando al rival. El segundo tiempo el equipo de Chequia estaba muerto, pero ¿por qué? Porque lo hizo México cuando no pudo atacar, tuvo el balón y lo empezó a circular y eso hizo correr detrás del balón al rival y, eso lo aparte, cansa con la tiene- altura. Hay dos fases en el fútbol, con pelota y sin pelota. Cuando no tenía la pelota se paraba bien atrás. Cuando tenía la pelota en posición. Las dos cumplió. Y llegaba. Y también eso es exacto. jugar bien. Entonces, También eso es jugar bien. sin Eso. balón. Es que habrá que Jugar definir bien. qué es jugar bien, porque si es una cuestión de gustos jugar o bien de, es o de tener golear, 20 No, opciones el de gol. segundo, pero no, en el para. primer- en el El segundo primer tiempo tiempo jugó no- bien. Claro, jugó Tampoco, bien. tampoco, y ustedes lo dijeron, gran segundo tiempo. En el primer tiempo México no propuso nada. Pero sí No, propuso. sí Lo que propuso, pasa no es que pudo, tampoco. Es que no es realizaron. fácil. Propuso, no lo dejaron. ¿Qué propuso? Ir al ataque y No lo llegó dejaron. prácticamente. No, a- el tuvo rival algunas llegó, llegadas, sí tuvo Y tuvo la algunas posesión de llegadas, la tuvo la pelota. Lo que posesión. pasa es que también, si el rival se te mete atrás y no tiene cómo entrar, le digo, bueno, vas a buscar la posesión y vas a tratar de entrar de alguna manera. No se generó ni para un lado ni para el otro. Entonces, fue un partido cerrado. Pero fue el trabajo del primer tiempo para el Salió a segundo tiempo. nulificar al así han sido rival. todos los No, partidos porque y también con el, Chequia con te el te equipo anula que aquí. quieras, selección que quieras, a todo mundo le ha costado el primer tiempo regularmente. Ve a Alemania cuando goleó al principio le costó, o sea, Terminó y te 1-1, vas a uno. creo, el primer tiempo. Exactamente, Beto, entonces vas campeón del mundo
Un adolescente de 14 años llorando durante 10 horas en un autobús, decidido a abandonar para siempre el fútbol, terminó convirtiéndose, años después, en el nuevo refuerzo de Chivas por $5 millones. Y eso es apenas el primer golpe de esta nota, porque también está la frase que le dedicó Tala Rangel a Memo Ochoa en pleno Estadio Azteca, un mensaje tan sincero que dejó claro que, entre el presente y la leyenda de la portería mexicana, no hay rivalidad, hay admiración pura. Súmale a todo esto la exigencia brutal que Gabriel Milito está metiendo en la pretemporada de Guadalajara, con un capitán que ya hasta se fijó la meta de meter más goles. Hay fichaje confirmado con cifra exacta, hay historia que conmueve, hay gesto histórico en el Mundial 2026 y hay trabajo a marchas forzadas en la Isla Navidad. Quédate hasta el final porque vamos por orden, empezando justamente por el refuerzo que ya es oficial en el rebaño sagrado. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos temas te dejó con más ganas de hablar, porque hoy hay de todo. Fichajes, anécdotas que conmueven, gestos de nobleza futbolística y mucho trabajo pensando en el título. Vamos a comenzar hablando primero sobre el fichaje de Jordan Carrillo y todo lo que rodea su llegada al Guadalajara. El nuevo mediocampista del Chivas, Jordan Carrillo, llegó procedente del Santos Laguna luego de una negociación que, según informes no oficiales, se cerró en aproximadamente $5 millones por el 70% de los derechos del jugador. Esta cifra se terminó de definir después de que el futbolista tuviera un semestre brillante en Pumas, club en el que disputó su préstamo y donde demostró el nivel necesario para convencer a la directiva rojiblanca de invertir en él. El Guadalajara decidió abrir la chequera para asegurar a un jugador que, pese a su corta edad, ya había mostrado madurez y carácter en la Liga MX, features que Gabriel Milito busca constantemente para reforzar su plantilla pensando en el Apertura 2026. No es un secreto que el técnico argentino valora especialmente a los futbolistas que combinan calidad técnica con temple competitivo, y en ese sentido, Carrillo encaja perfectamente en el perfil que el cuerpo técnico rojiblanco lleva meses tratando de identificar en el mercado, sobre todo después de un semestre de préstamo en el que tuvo minutos importantes y dejó destellos de su capacidad para manejar el balón bajo presión. Lo interesante de este fichaje es que no se trata solamente de una operación de mercado, sino de una historia humana que conmovió a los aficionados en cuanto se conoció. Carrillo reveló en el podcast Culichi La Platicada que su camino hacia el profesionalismo no fue sencillo en absoluto, ya que tuvo que salir de su casa en Culiacán a los 14 años para mudarse a Torreón e integrarse a las fuerzas básicas del Santos Laguna, un proceso que para cualquier adolescente representa un desafío emocional enorme. Durante la charla, el mediocampista no escatimó en detalles sobre lo que significó ese cambio radical de vida, dejando entrever que, más allá del talento futbolístico que ya mostraba desde joven, lo que realmente estuvo en juego en aquellos meses fue su estabilidad emocional y las ganas de seguir adelante en un entorno completamente nuevo, lejos de todo lo que conocía. El propio jugador contó que llegó a sentir una soledad profunda en esos primeros meses, llorando todos los días y extrañando a su familia, al punto de pensar seriamente en regresar a casa y dejar atrás el sueño futbolístico que lo había llevado hasta ahí. Según su relato, los primeros 6 meses fueron los más complicados de todo el proceso, pues sentía constantemente el deseo de volver con los suyos y abandonar la disciplina exigente de una academia de fuerzas básicas. Incluso llegó a relatar un episodio muy específico en el que, durante un fin de semana de descanso, viajó a visitar a su familia y, al momento de regresar a Torreón, rompió en llanto en la estación de autobuses, diciéndole a su acompañante que ya no quería continuar con el proceso. En ese momento crucial, recibió el apoyo necesario para quedarse, y el destino quiso que, justo cuando estaba decidido a tomarse vacaciones definitivas y no volver, le llegara la noticia de una posible convocatoria a la selección nacional. Esa posibilidad cambió por completo su panorama mental, ya que el jugador se planteó a sí mismo una condición clara. Si lo llamaban al combinado nacional, se quedaría y continuaría luchando por su carrera, pero si no era convocado, se marcharía de las fuerzas básicas para siempre. El destino terminó favoreciéndolo, pues, aunque su equipo perdió la final de aquel torneo juvenil, mientras estaba en el vestidor, recibió la noticia que cambiaría su vida. Había sido llamado a la selección mexicana. Esa convocatoria, que en otro contexto podría parecer solamente un dato más dentro de una carrera deportiva,
se convirtió en el factor decisivo que inclinó la balanza en un momento en el que el propio jugador ya tenía la maleta prácticamente lista para volver a Culiacán y dejar atrás las fuerzas básicas de manera definitiva. Aquel episodio terminó siendo el punto de inflexión que lo mantuvo dentro del fútbol, y hoy, varios años después, es nuevo refuerzo de Chivas, un club que representa una de las instituciones más importantes del país. Resulta casi inevitable pensar en la distancia que existe entre aquel adolescente desconsolado en una estación de autobuses de Torreón y el futbolista que hoy firma contrato con uno de los equipos más grandes de México, un camino que difícilmente se entiende sin esa anécdota de fondo. Hay algo en estas historias que vale la pena detenerse a mirar, el valor humano que esconden detrás de cada futbolista profesional, ese proceso de sacrificio que la mayoría de la afición jamás llega a conocer. Y si de algo sirve decirlo, la directiva del Guadalajara parece haber hecho una apuesta inteligente al invertir en un jugador que no solo trae calidad futbolística bajo el brazo, sino una fortaleza mental forjada desde adolescente, justo el tipo de carácter que termina marcando la diferencia en los momentos de presión de la Liga MX, donde no siempre gana el más talentoso, sino el que mejor resiste la adversidad cuando el marcador o la afición empiezan a apretar. Ahora que ya hablamos sobre la llegada de Jordan Carrillo, es momento de cambiar de tema y conversar sobre lo que sucedió en la selección mexicana durante el partido contra República Checa. En medio de la fase de grupos del Mundial 2026, se vivió un momento que trascendió el resultado del marcador y se convirtió en uno de los episodios más recordados del torneo para la afición mexicana. Durante el encuentro entre el Tri y República Checa, el entrenador Javier Aguirre tomó la decisión de realizar un cambio de portero al notar que el resultado ya estaba controlado, una decisión que tenía un trasfondo emotivo mucho mayor que el simple aspecto táctico. No es un cambio que se vea con frecuencia en plena Copa del Mundo, donde cada minuto suele manejarse con extremo cuidado competitivo, lo que confirma que Aguirre quiso reservar un espacio especial dentro del partido para reconocer la trayectoria de uno de los símbolos más queridos del fútbol mexicano de las últimas 2 décadas. El objetivo de esa sustitución era permitir que Guillermo Ochoa, una de las figuras históricas más queridas del fútbol mexicano, pudiera despedirse del Estadio Azteca y de la afición que lo vio crecer durante más de 2 décadas de carrera con el combinado nacional. Pocas veces se ve en una Copa del Mundo un gesto tan deliberado por parte de un cuerpo técnico, y el hecho de que haya ocurrido precisamente en el Azteca, escenario que vio debutar y consagrarse a Ochoa en distintas etapas de su carrera, le dio todavía más peso emocional al momento. En ese contexto, el guardameta titular del Tri, Raúl Rangel, conocido popularmente como Tala, decidió aprovechar el momento para dedicarle un mensaje cargado de respeto y admiración hacia Ochoa, reconociendo abiertamente la trayectoria y el legado que el veterano arquero ha construido a lo largo de su carrera. El mensaje, compartido públicamente, decía textualmente que Rangel lo admiraba como persona y por lo que representa, agregando que para él era un honor compartir esta etapa del fútbol mexicano junto a alguien que considera un gran portero. Este gesto resulta especialmente significativo si se toma en cuenta que Tala Rangel es, en la actualidad, el portero titular indiscutible de la selección mexicana y quien ha tomado la responsabilidad que durante años perteneció a Ochoa, lo cual podría generar cierta tensión generacional en otros contextos deportivos, pero que en este caso se transformó en un pase de estafeta lleno de cariño y reconocimiento mutuo. En el fútbol no siempre es sencillo ver a quien ocupa el puesto de un ídolo hablar con tanta admiración sobre quien dejó esa posición vacante, sobre todo cuando de por medio existe una competencia directa por minutos y titularidad dentro de la misma selección. Cabe destacar que el propio Rangel también ha sido protagonista de números históricos durante esta Copa del Mundo, ya que su desempeño bajo los 3 palos ha sido fundamental para que la selección mexicana cerrara la fase de grupos con un rendimiento perfecto, sumando las 3 victorias posibles y sin recibir un solo gol en contra, una marca que coloca al combinado nacional en un nivel comparable con las grandes potencias históricas del fútbol mundial en esta clase de competiciones. Ese tipo de registros no son comunes ni siquiera entre las selecciones que históricamente dominan los mundiales, lo que le da todavía más mérito al trabajo defensivo que ha mostrado México durante esta primera fase del torneo que se juega en casa. Dentro de ese andamiaje defensivo impecable, destacó especialmente una tajada de gran nivel ante la selección de Corea del Sur, jugada que terminó siendo determinante para mantener el invicto sin goles recibidos.
De cara a lo que viene, todavía no se conoce con certeza cuál será el rival de México en la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, ya está confirmado que el próximo compromiso del Tri será el martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, nuevamente en el histórico Estadio Azteca, escenario que se ha convertido en un fortín para el combinado nacional durante este mundial. La afición ya empieza a hacer cuentas sobre posibles cruces, aunque lo único certero por ahora es que el equipo de Aguirre llegará a esa instancia con la confianza intacta de no haber recibido un solo gol en toda la fase de grupos, un dato que pesa psicológicamente de cara a lo que viene en el resto del torneo. A fin de cuentas, son gestos como el de Rangel y Ochoa los que terminan engrandeciendo de verdad al fútbol mexicano, porque más allá de la pelea interna por un puesto, queda claro que existe un respeto genuino entre generaciones de futbolistas que defendieron la misma camiseta. No siempre el relevo generacional en una posición tan sensible como la portería se da con esta naturalidad, y eso es justamente lo que hace que el mensaje de Rangel haya tenido tanto eco entre la afición tricolor. Y honestamente, este relevo en la portería del Tri no podría estar dándose mejor. Por un lado, un veterano que se retira con clase, por el otro, un joven talento que reconoce públicamente el legado que recibe. Ahora que ya hablamos sobre lo sucedido en la selección mexicana, es momento de cambiar de tema y enfocarnos en lo que está pasando dentro de las instalaciones de Chivas durante esta pretemporada. El Guadalajara continúa con su proceso de preparación física y táctica en la Isla Navidad, lugar donde el plantel rojiblanco está concentrado de cara al inicio del torneo Apertura 2026, una competencia en la que el club llega con la obligación de pelear por el título tras las buenas actuaciones mostradas en los últimos torneos bajo el mando de Gabriel Milito. El primer reto que tendrá el equipo apenas inicie el campeonato será nada menos que un duelo directo contra el Toluca, otro de los grandes candidatos a quedarse con el campeonato, lo que obliga a Chivas a llegar en óptimas condiciones físicas desde la primera jornada. Ese calendario, lejos de ser una mala noticia, parece haberse convertido en una motivación extra dentro del vestidor rojiblanco, que entiende que medirse de entrada contra uno de los rivales más fuertes del torneo es la mejor forma de tomarle el pulso real a todo el trabajo acumulado durante las semanas de pretemporada. En ese contexto de exigencia, uno de los capitanes del equipo, Fernando González, conocido cariñosamente como El Oso, habló sobre la intensidad con la que se están desarrollando los entrenamientos en esta etapa de pretemporada. El mediocampista reconoció en una entrevista para las redes sociales oficiales del club que los primeros días de trabajo físico fueron particularmente exigentes para todo el plantel. Sin embargo, dejó en claro que ese desgaste tiene un propósito específico, que es llegar con la energía suficiente para sostener el nivel competitivo durante todo el torneo, algo que resulta indispensable considerando la exigencia táctica y física que el técnico argentino solicita en cada partido. González explicó que, desde la llegada de Milito al banquillo, la presión interna dentro del plantel ha ido en aumento de manera constante, lo cual ha obligado a todos los jugadores a elevar su nivel individual y colectivo en cada temporada que pasa. Esa exigencia, según el propio capitán, no se siente como un castigo dentro del vestidor, sino más bien como un estándar que el grupo ya adoptó de forma natural, entendiendo que la manera de mantenerse competitivos en la Liga MX pasa necesariamente por no relajarse ni un solo torneo, sin importar los resultados obtenidos previamente. El capitán fue claro al señalar que el grupo está sumamente motivado por conseguir títulos y logros importantes para la institución, pero también entiende que la única manera de alcanzar esos objetivos es enfocándose en cada etapa del proceso, sin saltarse pasos ni subestimar el trabajo de pretemporada, por más desgastante que pueda resultar en el día a día. Más allá del aspecto colectivo, González también aprovechó la entrevista para hablar sobre sus metas personales de cara a la Apertura 2026, dejando claro que su prioridad principal sigue siendo mantener un nivel de competencia interna alto que le permita asegurar un lugar dentro del once titular, algo que no da por sentado pese a su condición de capitán. Sin embargo, sorprendió a más de uno al revelar que también se planteó un objetivo ofensivo para la próxima temporada, ya que su intención es aumentar su cifra de goles convertidos. Esta declaración resulta llamativa si se considera que el perfil futbolístico de El Oso está mucho más orientado hacia la recuperación de balón y el equilibrio defensivo dentro del mediocampo, por lo que su deseo de convertirse en una pieza adicional de peligro ofensivo representa una evolución interesante dentro de su rol en el equipo. Se trata de un cambio de mentalidad que no suele darse de la noche a la mañana en un jugador con tantos años ya consolidado en una función específica,
lo que demuestra que González está dispuesto a salir de su zona de confort para sumar todavía más valor al funcionamiento colectivo del Guadalajara. Y no es justo esa autoexigencia lo que necesita un equipo que aspira a ser campeón, viniendo además de su capitán. El compromiso parece ir mucho más allá de la obligación táctica que le corresponde por posición. Lo cierto es que si Fernando González logra sumar esa faceta ofensiva sin descuidar su funcionamiento defensivo, Chivas tendría una pieza mucho más completa dentro del mediocampo, y eso le daría a Milito todavía más variantes tácticas para enfrentar un torneo que se proyecta sumamente competitivo desde la primera jornada. En definitiva, el Guadalajara llega a esta apertura 2026 con un plantel reforzado, una pretemporada exigente que busca traducirse en resultados y un cuerpo técnico que ha logrado instalar una cultura de exigencia constante dentro del vestidor rojiblanco. Entre fichajes con historia de fondo, capitanes que se ponen metas cada vez más altas y un calendario que arranca con un examen de fuego contra el Toluca, todo apunta a que Chivas no piensa conformarse con repetir lo hecho en temporadas anteriores, sino con dar un paso más hacia el título que la afición rojiblanca lleva tiempo esperando, mientras la selección mexicana sigue avanzando con paso firme en el Mundial que se disputa en casa, dejando además gestos memorables como el protagonizado por Tala Rangel y Memo Ochoa, que seguramente quedarán grabados en la memoria de la afición tricolor por mucho tiempo. Si llegaste hasta aquí es porque de verdad te apasiona todo lo que rodea a Chivas y a la selección mexicana. Así que no te vayas sin dejar tu like, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios cuál de estos temas te tocó más, si la historia de Carrillo, el gesto de Rangel con Ochoa o las metas que se está poniendo el oso para esta apertura 2026.